Muy buenos días, profesor, compañeros todos. Tengo el gusto de presentarles la charla sobre ecuaciones de Maxwell. Ustedes, los integrantes, Campos Elío, Castillo Isaías, mi persona, Juárez Waldo y Robledo Andrew. Objetivos: repasar conceptos base de la física, ser conscientes de la persona conocida como James Clerk Maxwell, conocer las ecuaciones que han moldeado al mundo como hoy en día lo conocemos, aprender de las aportaciones que las ecuaciones de Maxwell nos han dado. Una breve introducción. Tenemos que, según la famosa expresión atribuida a Newton, todos los científicos trabajan aupados a hombros de gigantes, es decir, construyen sus teorías sobre los conocimientos logrados por las generaciones anteriores a lo largo de los siglos de estudios y experiencias. Esa elevación a gran altura les permite mirar más lejos y progresar en las ideas. Esto es particularmente cierto en el caso de Maxwell, quien supo combinar todo el conocimiento existente hace más de 150 años sobre su tema de trabajo, llegando a la forma más bella y sucinta de expresar los principios sobre la electricidad, el magnetismo, la óptica y su interrelación física. En este trabajo profundizaremos sobre este hombre y su gran trabajo, que significa una enorme contribución a lo que es la historia humana. Como primer punto tenemos ¿qué es la fuerza? La fuerza es una palabra derivada del vocablo latino fortia, que refiere a la robustez y vigor para provocar movimiento en un objeto, la acción que puede modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Definición de fuerza eléctrica. Entre dos o más cargas aparece una fuerza denominada fuerza eléctrica, cuyo módulo depende del valor de las cargas y de la distancia que las separa. Mientras que su signo depende del signo de cada carga, las cargas del mismo signo se repelen entre sí, mientras que las cargas de distintos signos se atraen. Ahora veremos la definición de fuerza magnética. La fuerza magnética es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, y es causada por el movimiento de cargas. Dos objetos con cargas de la misma dirección de movimiento tienen una fuerza de atracción magnética entre ellos. Del mismo modo, los objetos con cargas que se mueven en direcciones opuestas tienen una fuerza repulsiva entre ellas. Estas fuerzas surgen cuando se mueven partículas cargadas, tal como ocurre con los electrones. ¿Quién es Maxwell? Hablaremos un poco sobre esta persona. Nacido en Edimburgo en 1831 en el seno de una familia de clase media, Maxwell manifestó una peculiar curiosidad desde una temprana edad. A los 8 años recitaba versos de Milton y largos salmos, y a los 14 ya había escrito un paper, que es un artículo científico en el que descubría métodos mecánicos para trazar curvas. Estudió en las universidades de Edimburgo y de Cambridge, donde asombró a los alumnos y profesores por su capacidad para resolver problemas de matemáticas y de física. A los 23 años se diplomó en matemáticas por el Trinity College y 2 años más tarde obtuvo una plaza de profesor de filosofía natural en el Marischal College de Aberdeen, donde permanecería 4 años. En 1860 obtuvo un puesto similar, pero en el prestigioso King's College de Londres. Ahí comenzó su época más fructífera de su carrera. Ingresó a la Royal Society en el 1861. Publicó la teoría electromagnética de la luz en 1865. Regresó entonces con su familia a su casa de sus padres en Escocia y fue nombrado como director de Cavendish Laboratory de Cambridge en 1871. Allí en Cambridge murió de cáncer abdominal en 1879 a la edad de 48 años. Esencia electromagnética. En 1865, Maxwell publicó un artículo titulado Una teoría dinámica del campo electromagnético, en el que aparecieron por primera vez las ecuaciones hoy mundialmente famosas y conocidas como ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones expresan de manera concisa y elegante todas las leyes fenomenológicas sobre la electricidad y el magnetismo que se habían formulado desde el siglo XVIII. Entre ellas las leyes de Ampère, de Faraday y de Lenz. El valor de las ecuaciones de Maxwell no solo reside en la síntesis de todas las ideas anteriores, que revelaba la íntima relación entre la electricidad y el magnetismo. De sus ecuaciones Maxwell también dedujo otra, la ecuación de ondas,
que le llevó a predecir la existencia de ondas de naturaleza electromagnética capaces de propagarse a la velocidad de la luz. Ley de Gauss para la electricidad. Relaciona el campo eléctrico con sus fuentes, las cargas. Esta ley permite deducir la ley de Coulomb y es la base de la electrostática. La ley de Gauss nos permite calcular de forma simple el módulo del campo eléctrico cuando conocemos la distribución de cargas con simetría esférica o cilíndrica. Es decir, si en un campo eléctrico consideramos una superficie geométrica cerrada, el flujo eléctrico total que la atraviesa es igual a la carga eléctrica total existente en su interior dividido por la permisividad del medio. Ahora venimos con la ley de Gauss para el magnetismo. Esta ley expresa la inexistencia de cargas magnéticas o, como se conocen habitualmente, polos magnéticos. Las distribuciones de fuentes magnéticas son siempre neutras en el sentido de que posee un polo norte y un polo sur, por lo que su flujo a través de cualquier superficie cerrada es nulo. Como consecuencia de esta ley de campos magnéticos son cerradas y no existen polos magnéticos aislados. Ley de inducción de Faraday. La inducción electromagnética es el proceso por el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. Relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira o lazo con la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la espira. La fuerza electromotriz o FEM se refiere a la diferencia potencial a través de la espira descargada, es decir, cuando la resistencia en el circuito es alta. En otras palabras, toda variación del flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado produce en él una corriente eléctrica inducida. Dicho de otra forma, los campos magnéticos variables producen a su alrededor campos eléctricos. Ley de Ampère-Maxwell. Relaciona un campo magnético estático con la causa que la produce, es decir, una corriente eléctrica estacionaria. Explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es igual a la corriente que recorre en ese contorno. En otras palabras, los campos magnéticos son producidos por corrientes eléctricas y también por campos eléctricos variables. Aportes y contribuciones tecnológicos al desarrollo de la humanidad. Desde su formulación, las leyes de Maxwell han contribuido de manera determinante al desarrollo tecnológico de la humanidad con algunas aplicaciones, prácticas que hoy en día son consideradas claves para la sustentabilidad de la vida moderna. Puedo empezar mencionando, por ejemplo, la generación y distribución de la corriente eléctrica sin la cual el hombre actual perdería mucho del bienestar de que goza. La generación de corriente eléctrica es debido al uso de generadores de corriente basados en la ley de Faraday. Y en la transmisión es clave el uso de transformadores eléctricos, importantes aplicaciones de la misma ley. Aquí mismo puedo nombrar los alternadores eléctricos y los dínamos, que son más que generadores. En el campo de las telecomunicaciones, estas leyes son imprescindibles, tanto las comunicaciones alámbricas desde el telégrafo hasta el teléfono, como las inalámbricas a través de celulares son aplicaciones de las leyes de Maxwell. También mencionar las ondas de radio, las mismas empleadas por las emisoras de radiales como mecanismo de comunicación, mucho menos la televisión, en señal abierta por cable y la satelital. Y en el campo médico se destaca el uso de los rayos X para el diagnóstico de enfermedades y lesiones en el sistema óseo y en algunos tejidos blandos. Conclusión: la ecuación de Maxwell, que pudieron aparecer en principio un mero ejercicio teórico de ciencia básica, han acabado teniendo unas aplicaciones tecnológicas que han llegado a transformar el mundo. ¿Podemos acaso imaginar la civilización actual sin las útiles aplicaciones de las leyes de Maxwell que les hemos mencionado? Hemos llegado a la conclusión de que no es posible, ya que somos un mundo totalmente dependiente del electromagnetismo. Gracias por su atención.